¿Estamos listos? Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Franco Montúfar. Les damos la bienvenida a nuestra reunión académica del capítulo occidental norte de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax. Como es habitual, el segundo miércoles de cada mes estamos haciendo la presentación de casos clínicos interesantes que nos van a permitir hacer un análisis sobre la parte clínica y el apoyo diagnóstico que tenemos en estos casos. Hoy tenemos la participación de la Clínica Cardiovid. Los doctores Julián Barbosa y Gustavo Adolfo Castillo, residentes de tercer año de medicina interna, van a presentar dos casos. Van a estar soportados por los doctores Alejandro Londoño y Manuela Tobón, que son neumólogos de la Clínica Cardiovid, y también vamos a tener la participación de radiología de la doctora Lina María Sierra, del doctor Manuel Valencia, del doctor Juan Gonzalo Vélez, y de patología del doctor Luis Alfonso Correa. La metodología que vamos a emplear es la siguiente: vamos a hacer una presentación inicial de los casos, de cada uno de los casos. Una vez que se presente el caso, damos apertura a discusión de preguntas y probabilidades diagnósticas. Posteriormente se hace la complementación con la participación de los especialistas de la Clínica Cardiovid y hacemos un análisis final de cada uno de los casos y qué es lo que ha pasado con cada uno de ellos. El primer caso lo va a presentar el doctor Julián Barbosa y posteriormente el doctor Gustavo Adolfo Castillo. La idea es que las personas que quieran participar o hacer preguntas pueden levantar la mano o hacer las preguntas a través del chat o solicitar la palabra para darles el audio y el video. Así es que bienvenidos, muchas gracias por asistir. Vamos a empezar con el doctor Julián Barbosa. Julián. Buenas noches. Listo. Vamos a compartir entonces este caso clínico que vimos en la Clínica Cardiovid con el grupo de neumología e hipertensión pulmonar. Este es un paciente de 36 años, natural y residente en Bello, que trabajaba como taxista, sin pues, nada más relevante como la identificación. Es un paciente que consultó por disnea y tos, que era tos no productiva, que en ocasiones era hemoptoica. Esta fue progresando hasta ser incapacitante y aproximadamente 6 meses después de el cuadro presentó un deterioro con disnea de aproximadamente un mes de evolución, que en las 2 semanas previa a la consulta fue más marcada y se presentaba pues inicialmente con el esfuerzo y la actividad física leve, pero que posteriormente progresa incluso a pequeños esfuerzos. Ambulatoriamente lo habían tratado como si fuese una infección respiratoria y había recibido un ciclo de amoxicilina por cerca de una semana, pero pues solo había presentado mejoría parcial. Adicionalmente, a la revisión por sistema refirió que pues, presentaba una pérdida de 5 kilogramos que no era intencional en un mes, con diaforesis nocturna, y había tenido un episodio sincopal subiendo unas escaleras. A los demás datos de la revisión por sistema todo era negativo, pues no refería a ningún otro síntoma adicional. Y en cuanto a antecedentes, pues no tenía nada relevante, excepto en los antecedentes tóxicos. Había consumido cocaína hasta hacía 4 años y refería que el consumo había durado alrededor de 12 años y que ocasionalmente consumía marihuana. Negaba pues noción de contagio para tuberculosis o para COVID-19, sin embargo pues tenía como labor ser taxista. De exposicionales no refería pues como nada llamativo desde el punto de vista de neumología y refería haber estado pues como cumpliendo las medidas de aislamiento. Esta consulta fue en junio
Entonces, en el momento en que el aislamiento pues era más estricto. En cuanto al examen físico, llamaba la atención que tenía un requerimiento de aporte de oxígeno para una saturación de 92% con una FiO2 del 28% y tenía un reforzamiento del segundo ruido cardíaco sin hallazgos pues como adicionales y con escasos crépitos bilaterales a la auscultación pulmonar. Cuando ingresó entonces se le tomaron unos paraclínicos donde pues no había nada llamativo, un hemograma pues sin nada que nos llamara la atención. Era un paciente pues que había perdido peso por lo que, y pues masculino, por lo que la creatinina pues era 1.08, con una PCR de 4 miligramos por decilitro. Se le evaluó pues como dados los síntomas que refería la posibilidad pues de tuberculosis con una vaciloscopia y una PCR en esputo que fue negativa y una PCR para SARS-CoV-2 que fue negativa. Sin embargo, pues ante la sospecha se intentó hacer pues como el enfoque de un posible caso de COVID y se le pidió un dímero D que pues también fue negativo, unos gases arteriales que mostraban algo de alcalosis respiratoria, posiblemente pues asociado como a la desaturación que presentaba y pues estaba hiperventilando con una función hepática pues que no tenía nada llamativo. Tenía un electrocardiograma, teniendo en cuenta pues que había presentado un síncope, entonces también pues se hizo pues como el enfoque de un síncope de alto riesgo, teniendo en cuenta pues que fue con el esfuerzo y llamativamente mostraba pues como cambios de hipertrofia ventricular derecha y pues más o menos se alcanza a ver pues como unos cambios de S1 QT3 que pues más o menos sugieren pues como alteraciones de cavidades derechas, pues entre esas teniendo en cuenta pues la posibilidad de embolia pulmonar, aunque recordemos que tenía un dímero D negativo. Se le tomó una placa de tórax que mostraba pues una cardiomegalia con unas opacidades intersticiales bilaterales que parecían pues como con algo de edema pulmonar. Está la EPA y está la lateral. No sé si de pronto los radiólogos que nos acompañan esta noche quieran pues mencionar algo sobre las radiografías. Doctor Julián, por favor, me dice a qué doctor le activo ¿A el la micrófono. doctora Lina o al doctor Manuel? Ok. Pues al doctor Manuel. No, los hallazgos de la placa son básicamente esos que tú dices. En esta placa es la cardiomegalia y las opacidades periliares mixtas, muy como en un patrón muy axial, pues, sin derrames pleurales, sin nada más. Muchas gracias, doctora. Listo. Continuando pues como con el enfoque del síncope de alto riesgo que había presentado, se le solicitó un ecocardiograma y teniendo en cuenta pues los hallazgos de la placa y la disnea que venía presentando de manera progresiva, en este llama la atención pues que las cavidades izquierdas estaban dentro de los rangos normales, reportaban un ventrículo derecho también pues con un diámetro en un basal 4 cámaras de 5.2 centímetros. Pues en algunos textos hablan pues que esto podría relacionarse pues como con algo de dilatación del ventrículo derecho. Una aurícula derecha que tenía un área de 18 centímetros cuadrados pues que estaba ahí pues como muy limítrofe para dilatación de la aurícula derecha y una presión de la arteria pulmonar estimada de 51 milímetros con una velocidad de regurgitación tricuspidia de 2.9, lo cual pues lo clasificaba como de probabilidad intermedia, leve intermedia para hipertensión pulmonar. Se le solicitó en ese sentido, pues pensando en una falla cardíaca y pues como posible origen del síncope, un NT-proBNP que estaba en 238.
Y Julián, se le solicitó, Julián, señor. espérate un minutico antes de... quisiéramos de pronto abrir aquí en este momento la discusión o la participación de los diferentes colegas, o si hay alguna participación de la doctora Manuela Tobón o el doctor Alejandro Londoño. Pero quisiéramos abrir antes de pasar a ver las imágenes, qué pensarían acerca del diagnóstico, cuáles probabilidades diagnósticas tendríamos, qué más habría por hacer en este paciente. Alejandro, ¿quisieras participar o Manuela? Doctor, en los espectadores hay dos personas que quieren participar. No veo el chat. ¿Quién es? Dice doctor Carmen Argüello y doctor Freddy Rodríguez, doctor Víctor Lara. Empecemos, por favor, a darles el audio, que no miro el chat de ellos. Démosle el audio a la doctora Carmen Argüello y luego al doctor Freddy y luego al doctor Lara. Doctora Carmen, ya puede intervenir. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora, siga. Sí, bueno, lo primero que me gustaría que la pasaron muy rápido, quería ver en la radiografía de tórax, PA, como evaluar un poco, me dio la impresión que la arteria pulmonar, la lobar, lo que pasa es que tiene una cardiomegalia, estuviera como insinuada, ¿sí? Como de signos de hipertensión pulmonar. Lo otro que quería comentar es que como es un paciente con hipertensión pulmonar, tiene 51 milímetros de mercurio que lo clasifica como moderado desde el punto de vista ecocardiográfico. No vi un análisis en el eco del septum interauricular, que es muy importante en este tipo de pacientes, descartar no solo el origen pulmonar, sino si hay un origen intracardíaco, ¿cierto? Buscando presencia de shunts en el septum interauricular, porque pues tiene un crecimiento de cavidades derechas también y el electrocardiograma pudiera orientar hacia una patología de cavidades derechas, ya que el dímero D pues no orienta hacia un tromboembolismo pulmonar. Y la clínica pues es insidiosa. Eso por el momento. ¿Alguna sugerencia de algún examen adicional, doctora? Por ejemplo, en este caso, una opción sería realizar un ecocardiograma transtorácico con contraste, ¿sí? Donde se aplica solución salina intravenosa y vamos a evidenciar si hay algún shunt a nivel del septum interauricular en este caso. Entonces, eso también nos podría orientar un poco en el diagnóstico, descartando posibles causas cardíacas, ¿sí? Aunque el ecocardiograma reporta que el ventrículo derecho es normal, ¿sí? La medición basal del ventrículo derecho está un poco más aumentada con respecto a los valores promedios que solemos encontrar en la ecocardiografía, ¿sí? Es lo que me llama la atención. Listo, doctora, gracias. Gracias. Le damos el audio al doctor Freddy Rodríguez, por favor, Camilo. Buenas noches. Buenas noches, Freddy, ¿cómo estás? Bien, doctor. No, pues con lo que ha presentado el doctor, básicamente tengo para considerar que pues el paciente en este momento para mí tiene una alta probabilidad, una probabilidad intermedia alta para hipertensión pulmonar.
Además, asociado, me parece que está cursando con un fallo ventricular, pues con una disfunción ventricular derecha asociada. Tiene signos de sobrecarga, tiene aparte de eso un crecimiento de aurícula. La radiografía no se pueden evaluar completamente las estructuras vasculares pulmonares, pero definitivamente es claro una cardiomegalia con un tronco de la pulmonar prominente. Me queda la duda si todo es solamente fenómeno congestivo pulmonar asociado o si pudiese haber algo intersticial también asociado. Básicamente enfocaré al paciente por ese lado. Muy llamativo que una patología, una colagenopatía pudiese estar como una noxa o asociada o desencadenante de su hipertensión pulmonar, porque si por la evolución tan subaguda del cuadro, pero con ese compromiso intersticial, quisiera ampliar el estudio imagenológico. Si me voy a enfocar como una hipertensión pulmonar, inexorablemente vamos a tener que pensar en llevar a un cateterismo cardíaco. Obviamente dentro de las opciones por esa evolución tan subaguda, por los signos de sobrecarga del ventrículo, por la clínica del paciente, hay que descartar una tromboembolia pulmonar, que sería como una de las primeras causas. Y pues el paciente como tal, factores de riesgo para otras potenciales noxas, en este momento no veo. De pronto si se me está pasando algún dato de lo que presentó el doctor. Entonces quisiera enfocarlo por ahí. Primero, como descartar una embolia pulmonar, ampliar el estudio imagenológico. Me parece importante lo que dijo la doctora del contraste. Debió haberse de pronto considerado hacer desde el principio, y más con una aurícula derecha que definitivamente está en el límite superior, por no decir está más grande de lo que esperaría. No, por ahora eso. Listo, gracias, Freddy. Le damos audio a la doctora Clara Patricia García, por favor. Hola, buenas noches. Miren, yo opino de manera similar con el doctor Freddy Rodríguez que la radiografía de tórax llama la atención como si hubiese una enfermedad intersticial subyacente y no me parece que todo fuera atribuible como a una falla cardíaca derecha, pues no hay derrame pleural pues en lo que se ve en la radiografía, y por otro lado, clínicamente no era un paciente que aparentemente estuviese edematizado o con otros signos como clínicos. Entonces yo también creería que requiere mirar si esa hipertensión pulmonar está relacionada a alguna enfermedad intersticial de base. Lo otro es que es un paciente pues, que fue drogadicto o tiene algún consumo de drogas. Creería que una prueba de VIH sería ideal hacérsela. Y evidentemente con los datos presentados hasta ahora, hipertensión pulmonar tromboembólica no se pudiera descartar. En contra del shunt que están hablando, o sea, yo no le estaría buscando con un ecocardiograma en este momento con solución salina agitada, porque claramente ustedes colocan que la hipoxemia corregía con el suministro de oxígeno, por lo cual pues en este momento no pensaría que una cardiopatía congénita o una enfermedad cardiovascular de ese tipo pudiera ser. O sea, yo me iría a descartarle la enfermedad intersticial, buscarle un VIH y la tromboembólica también. Gracias. Gracias, Clara. La doctora Carmen, por favor. Carmen Argüello. Sí, quería aclarar que el diagnóstico hasta el momento. No se le escucha, doctor. ¿Aló? Ya. Quería aclarar que hasta el momento el paciente, desde el punto de vista cardiológico, tiene una hipertensión pulmonar y hay que buscar la causa si es intracardíaca o pulmonar. Lo que sí estoy de acuerdo con la doctora es que evidentemente ahorita no hay signos de falla ventricular derecha ni de cor pulmonar. No es la clínica que tiene el paciente y tiene 2 puntos muy duros en el eco para evaluar, para poder decir que no tiene falla cardíaca. Primero, que tiene un TAPSE de 25 milímetros, y las guías hablan incluso de TAPSE por menos de 16 como falla, incluso menos de 18. Y otra cosa, que el anillo tricuspidio por Doppler tisular mide 10. Cuando usted tiene una onda sistólica en el anillo tricuspidio de 10,
es mucho más seguro que el ventrículo derecho no tiene falla. Gracias. Listo, gracias, doctora. Adelante, Julián. Ahora sí, las imágenes. Listo. Pues teniendo todo esto en cuenta, se le solicitó entonces un angiotac. De hecho, en la misma secuencia de angiotac se evaluó pues la parte de perfusión. Desafortunadamente esas imágenes sí no las pude tener, pero tengo aquí la secuencia de angiotac. Listo, ahí dentro de lo que alcanzamos a observar, pues tenía un derrame pleural bilateral con un derrame pericárdico y se veía algo pues de dilatación de cavidades derechas. La relación pues digamos que estimada ahí más o menos era pues más o menos pues, mayor a 1 entre ambos, ambos ventrículos y pues no sé si de pronto los radiólogos quieren mencionar algo más o pasamos a la ventana pulmonar. Le damos paso a la La doctora doctora Lina o al Lina. doctor Manuel. ¿Hay forma de que yo pueda desplazar estas imágenes o tú colocarlas en, por ejemplo, en el tronco de la pulmonar? O, Pero intento. Pero el tronco de la pulmonar, ya ahorita les muestro la entonces, medida, pero sí está, que no me es pausa. un tronco aumentado, de acuerdo, lo que tú dijiste, una relación aortopulmonar aumentada, el mediastino no tiene pues compromiso ganglionar, pues no se ven ganglios aumentados de tamaño en el mediastino. Si hay una alteración, si hay unas cavidades cardíacas grandes, con alteración de la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, si te bajas de pronto el corazón, miraremos si hay alguna rectificación o aplanamiento del septo ínter. Bájate de pronto un poquito más. Ahí. Que no me El dejaba pausar. septo, no te deja pausar, sí. El septo interventricular está aplanado y el septo interauricular está bombado hacia la derecha, hacia las cavidades izquierdas y están los derrames pleurales bilaterales que ya mencionaste y el derrame pericárdico sin signos como de taponamiento cardíaco. Eso básicamente en la ventana de mediastino. Doctor, ¿hay algo para decir de la base izquierda allí en ese angiotac? Si la volvemos a poner. Baja la base izquierda. No veo como un Solo con la granuloma. ventana para pulmón. En esta ventana no veo ningún otro hallazgo, pues no mencionaría ninguna otra cosa. No vi TEP, que esa era una de la razón por la que se mandó pues el estudio. Listo, doctor. De pronto, a ver, bajas, había un diafragma elevado, no me di cuenta. No me deja avanzar. A ver, bajémoslo. No podría decir, es que está como brincando mucho el corte. ¿Tiene la ventana para pulmón? Sí, señor. Pues la lectura de la parte de angiotac mencionaba entonces una dilatación del tronco de la arteria pulmonar con un diámetro de 35 milímetros y arterias pulmonares centrales de 24 milímetros, sin evidencia pues de trombos, con un derrame pericárdico de un espesor de 25 milímetros hacia el lado izquierdo, sin evidencia de taponamiento, como dijo la doctora, y rectificación del septo interventricular con una alteración de la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo sin evidencia pues de adenopatías. Esta es la ventana pulmonar. Déjala por ahí. Vamos como pausando. No pausa. No.
Ya encontré donde pausar. Déjala si quieres. Lo dejo Bájala por un ahí. poquito más. Bájala un tris más. 2 cortecitos más. Bueno, dejémosla ahí. Básicamente vemos engrosamiento de septos interlobulillares, se configura, se ven como la anatomía del lobulillo pulmonar secundario, se ven engrosamientos, se ven, perdón, infiltrados en vidrio esmerilado difusos, sin un patrón gravativo pues, o gravitacional específico, y se ven nódulos centrilobulares en vidrio esmerilado en algunas imágenes con la apariencia como de Y en el centro del lobulillo pulmonar secundario. Bajemos un poquito. Déjala. Vámonos como hacia las cisuras si es posible. Listo. Se ve un poquito, lo que pasa es que esta imagen pues no es completamente ortogonal sobre la cisura, pero se ven engrosaditas las cisuras. Mucho nódulo centrilobular, mucho vidrio esmerilado, sin consolidación definida. Estas áreas que vemos acá son más bien como un poquito de pues, densidades gravitacionales. Podemos tratar de buscar como otra localización a ver si vemos algún otro hallazgo. De pronto un poquito más, esta cisura aquí tiene un patrón no tan liso como a uno le gustaría y estoy tratando de pronto se adivina algo de nodulitos en esa cisura, en esta, pues en la cisura derecha, pero básicamente es mucho compromiso del intersticio del engrosamiento de los septos interlobulillares y engrosamiento del centro del intersticio central con los nódulos centrilobulares, vidrio esmerilado, engrosamiento de cisuras. La configuración esa que decimos en Y en el centro del lobulillo pulmonar secundario. Doctora, el doctor Gustavo Gómez plantea si por radiología uno pudiese pensar en una enfermedad veno-oclusiva o una hemangiomatosis capilar. Una enfermedad veno-oclusiva puede ser una de las consideraciones. La hemangiomatosis capilar tiende a tener menos septos y aquí hay mucho septo, aunque ambas, tanto la venoclusiva como la hemangiomatosis, tienen tanto engrosamientos septales como nódulos centrilobulares. Esta tiene las dos cosas. Apuntando más a la venoclusiva desde el punto de vista imagen, porque la otra tiene, la hemangiomatosis tiene menos septos y ya sabemos pues que es un paciente hipertenso pulmonar. Listo, gracias, doctora. Siga, Julián. Y estos eran pues otros cortes de la tomografía. Un patrón muy difuso, muy bilateral, muy simétrico, pues muy comprometido todos los lóbulos y ambos pulmones. Engrosadas, devuélvete un poquitico, llama la atención, devuélvete si puedes un corte. A ver. Donde se vean las cisuras, devuélvete de pronto otro, ahí, esta cisura menor como irregular, el engrosamiento. Perdón. Y mucho vidrio esmerilado, entonces. Pero los hallazgos, pues, dime.
Algo que de pronto iría pues como en contra de la posibilidad que estaban mencionando sobre la venoclusiva es la ausencia de adenopatías, que usualmente pues, se ven los engrosamientos lisos septales con posibles derrames pleurales, el patrón pues como de nódulos centrilobulillares y de vidrio esmerilado, pero pues usualmente van es con adenopatías también. Pero sí, pues vale pues la consideración de una posible venoclusiva versus hemangiomatosis capilar, como habían mencionado. Y pues como mencionó la doctora, pues eso fue lo que reportaron, que múltiples líneas y bandas septales que dibujaban múltiples lobulillos pulmonares secundarios de forma bilateral simétrica, con engrosamiento liso de los septos y con vidrio esmerilado bilateral que sugería pues un edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, pues como mencionábamos, las imágenes pues al radiólogo que las evaluó inicialmente le sugería pues una posibilidad de una hipertensión pulmonar venoclusiva, que como les dije pues se caracteriza pues por oclusión o por engrosamiento en las capilares venosos e incluso pues en las capilares arteriales. Y característicamente lo que se ven pues son imágenes de engrosamiento septal que dibujan muy bien pues los lobulillos y que además pudiesen asociarse tanto a adenopatías como a presencia de derrame pleural bilateral. Pues digamos que hay como por mostrar pues como algo de contexto la parte de los hallazgos en estos pacientes que usualmente pueden tener una clínica similar a lo que presentó este paciente, que es una clínica de hipertensión pulmonar en la que puede haber pues fatiga y disnea progresiva con crépitos pulmonares, puede haber edema pulmonar que se puede presentar después del inicio de terapia vasodilatadora, e incluso en aquellos que van a cateterismo cardíaco que se hace pues la prueba de vasodilatación, pueden presentar edema en este contexto. El diagnóstico pues idealmente no debería ser pues como solo quedarse pues en el ecocardiograma, porque habría que evaluar pues como la parte hemodinámica, una imagen con una tomografía de alta resolución y característicamente en las pruebas de función pulmonar lo que vemos es un DLCO disminuido. En cuanto al tratamiento, pues realmente las opciones son limitadas e incluso muchos hablan que en estos pacientes la opción ideal sería llevar a trasplante. En cuanto al paciente, como nos habían sugerido, pues se le solicitó un perfil de infecciosas, teniendo en cuenta pues como para evaluar la posibilidad de hipertensión pulmonar del grupo 1 y descartar pues también las otras posibilidades de hipertensión pulmonar. Entonces tenemos que tener un VIH y una serología para sífilis negativa, hepatotropos negativos, y para evaluar pues como la parte infecciosa como posible pues causa de los síntomas que presentaba el paciente, pues se le hizo un lavado brancoalveolar, el cual pues fue negativo para las tinciones microbiológicas. En cuanto a la función renal, pues no hubo nada llamativo. Inicialmente tenía una creatinina de 1.08, pero pues después disminuyó y no había pues como proteinuria, pues como pensando de pronto en algo autoinmune dentro del grupo 1 de hipertensión pulmonar. Entonces también se le evaluó un perfil de autoinmunidad teniendo esto en cuenta. Realmente pues lo único llamativo de pronto fue un patrón de anticuerpos anticelulares que pues era positivo, pero son unos títulos inespecíficos, y tenía unos anti-PR3 positivos que se ha visto pues en algunas patologías pulmonares como dentro de los grupos de hipertensión pulmonar, que puede haber anti-PR3 positivo sin encontrar otros hallazgos sugestivos de vasculitis. De resto, todo el perfil de inmunidad, autoinmunidad fue negativo. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, los hallazgos al ecocardiograma y los hallazgos imagenológicos, se solicitó entonces un cateterismo cardíaco derecho e izquierdo con pruebas de vasorreactividad. En este encontramos pues que la presión basal de la pulmonera era de 64/18 con una media de 33, una cuña de 6 y con un gasto cardíaco de 5.8 con un índice de 3.58.
La resistencia pulmonar era de 4.65 unidades Wood. Y luego de hacer la prueba con Hiloprost, la media era de 30 milímetros de mercurio con una cuña de 4, un gasto cardíaco de 7.15 con un índice de 4.2 y unas resistencias vasculares persistentemente elevadas de 3.63. Para, digamos, estratificar, teniendo en cuenta pues, que encontramos una hipertensión pulmonar precapilar en los hallazgos del cateterismo cardíaco, pues se hizo una caminata de 6 minutos en este paciente. Caminó 375 metros sin realizar paradas y presentó desaturación del 80% respirando con oxígeno a 1 litro por minuto. Se intentó hacer pruebas de espirometría, pero desafortunadamente la disnea era tan marcada en el paciente que no pudo realizar pues, las maniobras para una evaluación correcta. Entonces, evaluando dentro del semáforo de la Sociedad Europea de la hipertensión pulmonar para el riesgo, vemos que el paciente presentó un síncope, lo cual nos daría pues, para riesgo intermedio, con una clase funcional que podría clasificarse como una clase 3 e incluso pues 4, viendo lo que presentó pues a la caminata, con una caminata de 165 a 440 metros, en este rango estaba con 350 metros, tenía un BNP que estaba entre 50, un NT pro BNP, perdón, entre 300 y 1400, y tenía un área de la aurícula derecha en 18, que daba pues como en el límite inferior, con un índice cardíaco mayor a 2.5. Entonces, básicamente lo podríamos estratificar como de riesgo intermedio y teniendo esto en cuenta, se consideró pues como la posibilidad de brindarle terapia de acuerdo pues a lo establecido pues en el consenso de NISA para los pacientes con riesgo intermedio o bajo con terapia oral combinada. Se le indicó entonces ambrisentan tadalafilo, que es pues como lo que se ha visto en los pacientes con terapia combinada y posteriormente el paciente presentó pues deterioro de su clase funcional con una disnea más avanzada requiriendo mayor flujo de oxígeno, con una intolerancia al decúbito. Se le solicitó una nueva radiografía de tórax en vista de lo que estaba presentando y esta fue la radiografía que se le tomó. Hablo. Lo que pasa es que me distraje leyendo también el chat. Alguien estaba preguntando que si sospechando una venoclusiva estaba indicado hacerle la prueba de vasorreactividad por el riesgo de edema pulmonar. Entonces quisiera trasladarle esa duda a alguno de los neumólogos que nos acompaña, bien sea la doctora Manuela o el doctor Alejandro. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctora. Escuchamos. Bueno, con respecto a cuando hay sospecha de venoclusiva, es muy importante tener en cuenta que no todos los pacientes con enfermedad e hipertensión pulmonar venoclusiva van a hacer, digamos, edema con con el test de vasorreactividad. Cuando uno ve las series más grandes, digamos, del doctor Simonovic y Bon, que son, digamos, de los más grandes que encuentra uno en la literatura con respecto al test de vasorreactividad, realmente ellos lo que recomiendan es que no debería de ser contraindicado, cuando definitivamente, digamos, uno bajarle la probabilidad de hacérselo. Obviamente, si la cuña está alta, baja mucho la probabilidad, o si las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo son altas, y esa es una de las respuestas, digamos, de las preguntas del doctor Gustavo Gómez, que por eso le hacemos el cateterismo izquierdo. No todos los pacientes hacen, digamos, edema pulmonar con el test de vasorreactividad, y está descrito que entre un 12 a un 15% de estos pacientes incluso pueden ser positivos para el test de vasorreactividad. Cuando el test de vasorreactividad en una enfermedad venoclusiva pudiese ser positivo o sale positivo, digamos que eso no indica que después con el calciantogenista no fuese a hacer el edema pulmonar. Se describe más o menos hasta el 75% pudiesen hacerlos, pero existe un 25% de esos pacientes que no necesariamente van a hacer el edema pulmonar siendo vasorreactivos.
Entonces, digamos que teniendo la cuña baja, la presión de fin de diástole ventrículo izquierdo normal, se decidió hacer un test de vasorreactividad y el test de vasorreactividad, pues digamos que fue claramente negativo. Ahora, digamos, otra de las preguntas que nos podemos plantear es ¿por qué le empezamos vasodilatadores pulmonares en el contexto de una enfermedad venoclusiva? Cuando uno revisa la literatura, como les digo, con respecto a los calciantagonistas de los vasorreactivos, el 75% pueden hacer el edema pulmonar, pero con las terapias específicas vasodilatadoras pulmonares hasta el 50% pueden hacerlo, pero el 50% pueden que no lo hagan. Como les digo, el hecho de que uno no haga el edema pulmonar con el cateterismo y el test de vasorreactividad no va a predecir que le vaya a ir bien con el vasodilatador. Pero digamos que en algunas series de pacientes, el hecho de que pudiesen responder o que sean ese 50% que no va a hacer el edema pulmonar, pudiese beneficiarlos de darles una terapia puente con vasodilatadores e incluso esto es son series de casos, nuevamente la más grande es la del doctor Silboni y la del doctor Simonó, que tomaron 18 pacientes con venoclusivo y los montaron incluso en epoprostenol, siempre teniendo en cuenta como puente a trasplante. Si ustedes recuerdan, en la última reunión que nosotros les presentamos que presentó el doctor Alejandro, les presentamos una venoclusiva que incluso en este momento la tenemos con triple terapia, terminando su protocolo pretransplante y nunca nos hizo un edema pulmonar. Entonces, digamos que el hecho de tener la venoclusiva no contraindica la terapia vasodilatadora, siempre y cuando digamos que se inicie en centros donde pueda uno tomar conductas rápidas en caso de que hagan empeoramiento clínico, y el empeoramiento clínico pues claramente va a ser el edema pulmonar. El doctor Héctor Ortega está solicitando la palabra para que le demos audio, Camilo. Doctor Héctor, ya puede hablar. Héctor, lo escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Camilo. Doctor, él tiene el micrófono apagado, tiene que activarlo. Ya él está habilitado para intervenir. Tuvo problema de señal y se desconectó, doctor. Bueno, sigamos entonces, Julián. Listo, bueno. Entonces, vi aquí otra pregunta también en el chat y es que por qué no pensamos que era una hipertensión pulmonar del grupo 3. Pues digamos que los antecedentes del paciente pues no indicaban pues que hubiese pues alguna enfermedad pulmonar de base, y además en los hallazgos tomográficos pues si bien encontramos compromiso intersticial, no se ve pues compromiso que haya pues alteración de la integridad alveolar. Entonces eso le restó pues bastante probabilidad. Si bien pues no se pudo hacer las pruebas de función pulmonar por la disnea que presentó el paciente, no parecía pues ser como el contexto de una EPOC o un asma de base. Entonces no parecía pues como que hubiese hipertensión pues secundaria a hipoxia crónica. Bueno, Perdón, le tomamos... espérate un ratito. ¿Señor? Camilo, le damos la palabra al doctor Héctor Ortega, que está nuevamente, y al doctor Mauricio Orozco, por favor. Héctor, activa el micrófono, por favor. Bueno, entonces Mauricio, démosle la palabra a Mauricio Orozco, por favor, Camilo. Hola, buenas noches, ¿me escucháis? Sí, bienvenido. Gracias por participar. No, todo un placer, felicitaciones, es un caso muy interesante, felicitaciones por la presentación. No pude estar desde el inicio, pero hay varias cosas que me llaman la atención. En primer lugar, una resistencia de 3.6 es una resistencia, es que es prácticamente normal. Es que si uno se fija en la variabilidad que puede tener los cálculos, podríamos decir que una resistencia muy discretamente elevada. ¿Me podrías decir la presión media y el índice cardíaco? Discúlpame, que es que no estuve cuando presentaste el cateterismo, solamente Listo, ya me devuelvo y le muestro, doctor.
Sí, es que el comentario viene porque específicamente los síntomas me parecen desproporcionadamente graves para lo que vemos. Tiene una PVC de 3, tiene una pulmonar media de 30 y tiene un índice cardíaco de 3,6. La disnea de los pacientes con hipertensión pulmonar guarda una muy buena correlación con el índice cardíaco, con el gasto cardíaco y con la resistencia, más que con las presiones. Esto me hace sospechar a mí que hay otra cosa, es decir, no es lógico que con esas variables el paciente no sea ni siquiera capaz de hacer una espirometría. No lo digo menospreciando la gravedad de la alteración del cateterismo pulmonar, pero es desproporcionadamente bueno para la gravedad del estado clínico que estás describiendo. Esto hace sospechar que tuviese otra cosa, ¿no? Que tiene hipertensión pulmonar efectivamente, pero que algo más está participando de su disnea. En este caso yo propondría ampliar mucho más. Sé que has mostrado precisamente todo el perfil inmunológico, el TAC ya lo vi, pero realmente es desproporcionado, no es lógico que tenga este grado de limitación funcional. Y finalmente, los gases arteriales los tenemos por aquí. Pues tenemos unos del ingreso, pero me tengo que volver bastante. ¿Y la pulsioximetría basal cuál era? La Es que pulsioximetría vi que el basal test de marcha se le... era una saturación de 92% con un oxígeno del 28%. Y veo que el test de marcha se lo hicieron con 1 litro de oxígeno, que eso es prácticamente testimonial si tenemos en cuenta que incrementa el volumen minuto y la FiO2 va a ser muy bajita, ¿no? Sinceramente yo creo que la disnea no está justificada por la hipertensión pulmonar, me parece desproporcionada y sobre todo que la desaturación, veo que aquí oximetría, frecuencia cardíaca 91 y las oximetrías no aparecen, vale. No, esas no quedaron. Pero 3,6 de resistencia es realmente muy poco como para justificar todo lo que él tiene, sobre todo con un índice cardíaco de 3,6 y con un gasto cardíaco de 7,15, es decir, este paciente está hiperdinámico, ¿no? Esto tiene algo más. Yo creo que no está justificado solamente por la hemodinámica pulmonar alterada la disnea, ¿no? Manuela, ¿quiere intervenir nuevamente? Sí, señor. Yo creo que lo que acaba de decir el doctor Mauricio es absolutamente importante y es para lo que vamos y van a ver más adelante. Si ustedes ven, digamos que sí teníamos un cateterismo, que tenía una hipertensión pulmonar, tenía los hallazgos tomográficos que ustedes vieron, es un paciente joven sin ningún antecedente, pero hay cosas que llaman mucho la atención. Como ustedes vieron, Julián les comentó que él había consultado era por síncope, ¿sí? Y cuando uno correlaciona síncope con esos gastos cardíacos y esos índices cardíacos, digamos que uno dice, bueno, no tiene un gasto cardíaco tan comprometido como para presentar o manifestarse como síncope como tal. Segundo, la magnitud de los síntomas que él tenía. Y tercero, si recuerdan, el ProNP estaba en 280 y pico. Con muy sintomático. Entonces, claro, esas son cosas que... La biología hepática, Manuela, la biología hepática, ¿cómo estaba? Era, y la ecohepática. Nosotros, doctor, yo no recuerdo si le hicimos ecografía hepática, se le hizo más adelante, ahorita le comentamos. Vale. Cuando entonces, en estos pacientes hiperdinámicos, sí señora, en estos pacientes hiperdinámicos y en el cateterismo diagnóstico se recomienda siempre hacer el gradiente transhepático. Es condición sine qua non con un diagnóstico de novo en persona joven y cuando vemos unas resistencias que están tan poco elevadas. Yo insisto, es un estado de hiperdinamia. Ya me imagino que están deduciendo hacia dónde yo iría sugiriendo el diagnóstico y el gradiente transhepático hubiera sido muy útil aquí para tener el diagnóstico diferencial de alguna otra enfermedad que hace patrón. Pero definitivamente, persona joven con esa hemodinámica no coincide y sería muy difícil que yo pudiera asumir que la disnea está haciendo por esa hemodinámica pulmonar. El doctor Andrés Caballero les pregunta, ¿por qué empeoró con el tratamiento? Ya para allá, no sé si de pronto vamos resolviendo el caso y más adelante, si quieren, volvemos a esta pregunta, que de pronto más adelante podemos ir dándole la respuesta, si le parece, doctor Montúfar, pues como porque es importante como ir mostrándoles qué pasó y con todo el análisis que acabamos de hacer.
Listo. Adelante, Julián. Bueno, entonces, cuando empeoró el paciente, esta fue la radiografía que se le tomó, que comparando con la previa vemos que había pues un mayor compromiso de opacidades bilaterales de predominio iliar, y vemos también un ensanchamiento mediastinal, por lo que se le solicitó un nuevo ecocardiograma, un NT-proBNP que estaba en este caso ya aumentado en 570, y el ecocardiograma nos mostró un derrame pericárdico global grave con compromiso hemodinámico y básicamente pues un taponamiento cardíaco con una estimación de un volumen de mayor a 1 litro. Entonces se le hizo una pericardiocentesis. Entonces en esta fue un líquido hemático, se le sacaron 860 centímetros con un citoquímico que mostraba pues características hemorrágicas, proteínas de 6.28 con una relación 1.01, una relación de glucosa de 0.21 y una LDH en suero de 170 y en líquido era de 205, casi fue un cero de más, con unos eritrocitos de 1.960.000, pues que nos habla pues de un líquido hemorrágico. El paciente se discutió en staff de neumología, inicialmente pues como ante la sospecha de una hipertensión veno-oclusiva, pues digamos que teniendo en cuenta que el tratamiento último de estos pacientes es llevarlos a un protocolo de trasplantes, se definió realizar una biopsia, y más teniendo en cuenta que había presentado pues un taponamiento cardíaco y que había que estudiar pues si había algo adicional que no estuviéramos observando. En la citología del líquido pericárdico, entonces mencionaban hallazgos sugestivos de hiperplasia mesotelial versus neoplasia, con una inmunistoquímica posteriormente que favorecía pues compromiso por una neoplasia maligna. Estas fueron pues como las... con esto, perdón, entonces se definió que se llevara a biopsia pulmonar con lobectomía, y estos fueron los hallazgos de la patología pulmonar. Entonces quisiera por favor que el doctor Luis nos colaborara con estas imágenes. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, nosotros recibimos de este paciente varias muestras consecutivas. Voy a hablar la primera, que es el líquido pericárdico. Es un líquido pericárdico completamente patológico. Si ustedes pueden apreciar, ven unos acúmulos más intensos, sólidos, como redondos, que nosotros llamamos bolas de cañón. Cuando nosotros vemos estas imágenes, ¿qué es lo que impacta? En el fondo se ve un complejo como hemático con unos punticos pequeños. Ese es el infiltrado inflamatorio. Y las bolas de cañón lo alertan a uno que es neoplásico. Esas bolas de cañón tienen, si miran al lado derecho, que es una ampliación de la muestra, se ve que son unos bordes nítidos que son tridimensionales, con unas células que dejan unos espacios claros, y los puntos negros grandes son los núcleos, son unos núcleos como rechazados hacia la periferia y con un hipercromatismo, que es un aumento del color de los núcleos, y un pleomorfismo que no todos son predecibles, sino que son diferentes. En los espacios blancos dentro de donde la bola de cañón es más grande, uno ve como unas hormiguitas, esos son polimorfonucleares neutrófilos. Y en el fondo, en el background, uno ve una sustancia eosinófila amorfa granular con los otros componentes inflamatorios, que son los linfocitos y los polimorfonucleares neutrófilos. Entonces uno de entrada dice, este paciente tiene una neoplasia. En esta transparencia nosotros pedimos pues yo pedí unas coloraciones de inmunistoquímica, más que todo para diferenciar si son células mesoteliales
o son células neoplásicas, pero la sospecha era neoplásica. Le dieron dos coloraciones especiales positivas. La siguiente, Julián, por favor. Aquí vemos una coloración que está a la izquierda, que es el antígeno carcino embriónico, donde el citoplasma se ve café y la parte clara y otras oscuras es el núcleo. Entonces le dicen, hay un carcinoma. Eso, hay un carcinoma ahí. Después enviaron una porción de pleura, y en la pleura lo que se observa, está la imagen derecha, es que hay unas estructuras glandulares irregulares y que están en la porción inferior. Las que están en la porción superior son células neoplásicas que están metidas dentro del estroma, que se ve un color como eosinófilo rosado. Estas estructuras glandulares llaman la atención y da un poco de dificultad porque vienen de otra parte, ya con las coloraciones de inmunistoquímica que le hicimos al líquido, yo ya sabía que era una neoplasia. Entonces, tiene una neoplasia bien diferenciada porque hay una estructura glandular grande con un espacio en el centro. Entonces, yo pensaba que, hombre, ¿qué puede ser esto? Y yo planteé que le hiciéramos una inmunistoquímica, pero la inmunistoquímica fue un panel dirigido al pulmón por la cercanía y dirigido a gastrointestinal. ¿Por qué a pulmonar? Por la cercanía y la vecindad que tiene. ¿Y por qué gastrointestinal? Porque los tumores de colon, pues, tumores de estómago que no dan tanta necrosis como esta y que no es difuso, y los tumores de colon se deben de diferenciar entre dos, los que son colon con satelitosis estable y colon con satelitosis no estable. Los estables tienen peor pronóstico y los inestables tienen mejor pronóstico, aunque su crecimiento es acelerado. También me inclinaba un poquito porque el paciente era joven, entonces podría ser eso. Que no era como me parece que no es estable, no se le han hecho estudios todavía, que no tuviera esa necrosis y esos polimorfos nucleares que se observaron en el líquido. Si quieres, sigamos con las siguientes. Entonces, en la parte pulmonar, este paciente tenía una neoplasia, que es un adenocarcinoma muy llamativo, que comprometía extensas zonas del parénquima. Con razón el paciente no respiraba, pues ahora con historia clínica completa. Y son todos esos islotes que están en menor aumento acá en el 4X de la hematoxilina, que estaban que hacen como unas islas y que están como anastomosadas y que dan un aspecto cribiforme. O sea, ese paciente tiene una neoplasia bien diferenciada y que en la transparencia del lado derecho se ve mejor detalle, que tiene unos agujeros que son las luces que están en las glándulas. Entonces a mí me parecía que ese paciente podría tener un carcinoma colorectal, pero que fuera con microsatélites inestables. Pero de todas maneras no se sabía mucho del paciente. La siguiente. Llamaba mucho la atención, y yo creo que ahora mirando pues los estudios radiográficos ustedes van a poder entender un poquito por qué no formaba masas ni nódulos ni nada de esas cosas. La lesión que está aquí al lado izquierdo es un vaso sanguíneo ocupado por una gran masa tumoral, y si ven en el centro de la masa, donde no hay glándulas, hay poco de necrosis, que es lo que se ve como una basurita.
y en la margen del lado derecho podemos ver lo más rojito, los glóbulos rojos de un vaso. Entonces sigue un trayecto septal persiguiendo todos los vasos linfoides. O sea, tiene una linfangitis carcinomatosa tremenda. Por eso es que tal vez en las radiografías, en los estudios, se ve como más un comportamiento como en red. Pienso yo, no soy experto en eso, solamente mi intuición me lleva a eso. Pero el paciente tenía muy mal pronóstico desde que lo vi. La siguiente, por favor. Y si nos íbamos para los otros vasos, vemos el vaso en el centro y otros vasos alrededor, que todo es un complejo de un carcinoma que de muy mal pronóstico. No tenía tanta necrosis como se ven en las neoplasias de colon. Y entonces, después de ver eso, yo llamé y pregunté que si ese paciente tenía alguna sintomatología gastrointestinal alta o en especial baja, y me dijeron que el paciente tenía una constipación, tenía constipación hace rato. Entonces le dije, entonces un carcinoma de colon. Y en los informes expresé que se debían hacer endoscopias superiores y superiores e inferiores. Entonces, el aspecto es de un adenocarcinoma bien diferenciado, que no tiene mucha necrosis comedo, que no tiene polimorfonucleares. Entonces, yo esperaría que este paciente tuviera, y por la edad, que es menos de 40 años, 36 años, tuviera un carcinoma de colon con microsatelitosis no estable. La microsatelitosis, voy a hablar un poquitico, es los errores que se producen en el ADN, en el emparejamiento, es porque esos pacientes, por ejemplo, en el síndrome de Lich, no tienen pólipos y es casi un carcinoma que crece muy rápido, pero tiene muy buen pronóstico. No sé si en la historia al paciente le hicieron endoscopias como para tratar, creo que está muy enfermo, pero creo que no. Entonces estos pacientes hay que hacerle todos los microsatélites, hay que hacerle BRAS, CARRAS, NRAS, para tratar de tener todo eso unido, porque dependiendo de si son estables o inestables y si tienen alguna mutación, los tratamientos son diferentes. Pero yo les dije que era catastrófico, que el paciente no tenía cómo en este momento responder a eso, iba a morir. Creo que hasta ahí son las imágenes de este caso. No, esta no pertenece ¿Es del a otro él. caso? Es del otro Ok, caso. listo. Alguien nos escribe y nos dice que en el enfoque de este paciente era muy importante tener en cuenta el compromiso parenquimatoso que no se suele ver en las hipertensiones pulmonares del grupo 1, excepto en la veno-oclusiva y en la hemangiomatosis pulmonar, que era necesario antes de dar tratamiento vasodilatador aclarar el compromiso parenquimatoso pulmonar mediante un estudio histológico, tanto ante la probabilidad de enfermedad veno-oclusiva como en una enfermedad parenquimatosa con hipertensión pulmonar del grupo 3. Lo otro, perdón, es que ese paciente después también se le hicieron otra, como primero fue pericárdico y se le hicieron otras punciones de líquido de cavidad torácica, también está inundado de tanto el pericardio como la cavidad pleural, tenía una carcinogénesis muy, mejor dicho, como dicen los muchachos ahora, brutal. Está inundado. Listo. Vamos a darle la palabra. Julián, ¿te resta mucho por el caso? Ya no, le damos no, pues ya era como para cerrar. Al doctor Mauricio. Al doctor Mauricio Orozco y luego pasamos al siguiente caso para agilizar.
¿Listo? Muchas gracias. Por ahí dicen que un cojo nunca viene solo y este caso me recuerda a dos casos que en mi experiencia profesional ha habido y característicamente han sido varones de edad joven, ambos estaban alrededor de los 40 años y los dos aparecieron precisamente con una disnea intratable muy sugestiva de linfangiosis carcinomatosa, ¿no? Y terminamos diagnosticando en ambos casos carcinoma de páncreas. Quisiera preguntarle, doctor, que usted que presentó la patología, ¿pudiera ser un páncreas esto? Porque ni mucho menos una experiencia personal hace nada, pero estos dos pacientes que nosotros tuvimos, jóvenes, varones, y que se presentaron de una forma cataclísmica, uno hizo una enfermedad tromboembólica pulmonar grave con muerte súbita, y el otro fue un paciente que terminó en código lila precisamente por una disnea intratable por la linfangiosis carcinomatosa, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿Podría ser un páncreas? No creo que sea un páncreas. Por eso yo solicité unas coloraciones que no se pudieron realizar derivado de eso, sino que yo pienso que este paciente tiene, por la sintomatología gastrointestinal de constipación, tiene un carcinoma de colon. Y creo que En todo caso es un adenocarcinoma, ¿no? Sí. Sí, es un adenocarcinoma bien diferenciado del colon. Y por la edad y por las características, pienso que ese paciente tiene un carcinoma de colon con microsatélites inestables. ¿Tenía familiares con neoplasia de colon o no? No, doctor, no tenía. Pero al menos no en primer grado. Pueden existir historia recesiva o pueden existir mutaciones. Entonces yo me iría más por un carcinoma de colon, porque se ve que las glándulas son semejantes al tracto digestivo inferior de la parte Gracias, doctor. del intestino grueso. Y mi último comentario al respecto, cuando vemos linfangiosis carcinomatosa, muy característicamente tiene muchísima tos incoercible. ¿Esto lo tenía el paciente o no? Sí, de hecho fue pues como uno de los motivos de consulta, que venía presentando una tos crónica que en el último mes había empeorado. Eso, por ejemplo, no se ve en hipertensión pulmonar, ¿no? Muchas gracias, no tengo más comentarios en este momento. Bueno, muchas gracias, excelente ilustración de este caso, excelente el aprendizaje que tenemos con este tipo de presentaciones. Vamos a seguir con el siguiente caso, con el doctor Gustavo Adolfo Castillo, por favor. Gustavo. Muy buenas noches para todos. Julián, puedes apagar tu cámara ya. Gracias, Julián. Adelante, Gustavo. Sigue. Entonces, el siguiente caso es una mujer joven de 22 años, soltera, sin hijos, natural y procedente de Quibdó, Chocó, residente en Medellín y es estudiante de nutrición y dietética. La paciente fue remitida a la institución con el objetivo de que fuese valorada por cirugía de tórax. Manifestaba un cuadro de 3 meses de evolución de tos seca con disnea que inicialmente era durante el esfuerzo, pero posteriormente se identificó con actividad mínima, incluso con el reposo, y un dolor pleurítico en el hemitórax izquierdo. Adicionalmente, la paciente manifestaba diaforesis, pérdida de aproximadamente 1 kilo, niega odinofagia, malestar general y fiebre tampoco manifestaba. En el contexto de la pandemia actual, al momento de la valoración inicial de la paciente de forma extrainstitucional, el 10 de agosto específicamente solicitaron una PCR para SARS-CoV-2, la cual fue negativa. Al día siguiente tenemos un reporte de un TACAR con unos hallazgos que sugerían una tuberculosis miliar. Lastimosamente no tenemos dicha imagen, pero el informe hablaba de unas imágenes nodulares de distribución aleatoria en el parénquima pulmonar y en ambos pulmones con tendencia a coalescer. Esa era principalmente pues la descripción
de radiología extrainstitucional. El compromiso era principalmente en vasos pulmonares sin observarse una cavitación clara, ni tampoco signos de fibrosis ni enfermedad pues, a nivel de la pleura. De forma adicional, la paciente, ante la sospecha de una tuberculosis, se le solicitaron una serie de vaciloscopias, las cuales fueron negativos. Posteriormente, el 13 de agosto, fue llevada una fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar con un resultado negativo para Mycobacterium tuberculosis, el BK y la PCR específicamente. Ese mismo día se sometió una biopsia de ganglio cervical, la cual fue negativo nuevamente con una PCR para Mycobacterium tuberculosis. Neumología extrainstitucional sugiere que la paciente requiere una biopsia pulmonar y el contexto clínico y la sospecha es una enfermedad granulomatosa. Estos son los antecedentes de la paciente. No refería a ninguna enfermedad previa, tampoco alérgicos ni quirúrgicos. Era una fumadora pasiva en la infancia y tampoco tenía ninguna historia exposicional durante su vida, sin mascotas y sin algún contacto pues, extraño a animales. El examen físico, la presión arterial 130/90, estaba taquicárdica al momento de la valoración, taquipneica, saturando bien y sin fiebre. Al examen físico solamente identificamos una adenopatía indolora cervical de 1 centímetro y los ruidos respiratorios no tenían agregados ni eran patológicos. Esos son los exámenes iniciales de la paciente. Realmente no hay nada pues, como llamativo a destacar. No tenía anemia. La prueba para VIH fue negativo, la función renal estaba preservada y las vaciloscopias, como les había comentado, fueron negativas. Estos exámenes que les estoy planteando ya son en la institución. Esta es la radiografía de entrada al momento de ser valorada en el servicio de urgencias, donde vemos unas opacidades de predominio a nivel de bases pulmonares, más un componente pues, de alveolar, que incluso parece como si estuvieran coalesciendo y tendientes a consolidar. No sé si de pronto la doctora Lina quiere aportar algo adicional respecto a esta radiografía. Después ya seguiría la tomografía que les voy a mostrar. No es la extrainstitucional, sino que ya es la realizada en la institución. Doctora Lina. Podemos también seguir avanzando. Sí. Entonces, el 20, el día pues, anterior, fue valorada por cirugía de tórax, quien está de acuerdo con el servicio de neumología que valoró inicialmente a la paciente, el cual le solicitó la biopsia pulmonar. Por ello, la llevan a una lobectomía segmentaria. Se hace y se toman muestras del segmento anterior del lóbulo superior derecho, también del segmento lateral del lóbulo medio y también una linfadenectomía mediastinal por videotoracoscopia. Estos son los hallazgos que describe el radiólogo, el cirujano de tórax. Son unos hallazgos de un pulmón que tiende a ser consolidativo, multinodular, duro, friable, con un conglomerado en adenopatías en la estación 4R. Esta es la imagen de tórax que tenemos en la institución. Fue una imagen que se solicitó en un contexto de exacerbación de la respiración y del componente pues, ventilatorio de la paciente, pero de todas formas nos ayuda a identificar los hallazgos imagenológicos que este tiene. Doctora Lina está ya. Sí, ¿le pueden por favor abrir el micrófono al doctor Manuel, que él va a opinar sobre este tema, sobre esta paciente? Camilo, abrimos el micrófono al doctor Manuel, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, buenas noches. Sí, evidentemente ya es una imagen postquirúrgica, inclusive acá en las bases pulmonares se pueden ver parcialmente ahí pasando las suturas parenquimatosas, pero correlacionando con la radiografía que vimos anteriormente, los hallazgos son más o menos similares. Si quieres, dale play otra vez ahí. Vemos entonces que hay múltiples, bueno, vemos no todavía, ¿no? Ahora sí, vemos que hay múltiples nódulos que son de una distribución aleatoria, porque vemos que hay unos que se distribuyen hacia las diferentes
septos interlobulillares, otros centrilobulillares, otros subpleurales, entonces no tienen un patrón definido, páralo ahí. Perfecto. Vemos que también hay algunos nódulos de subsólidos, vemos que hay algunas áreas de vidrio esmerilado, y si querés seguite ahí para abajo. Y más adelante vemos que empiezan más a coalescer y que son predominantes hacia las porciones dependientes de ambos pulmones, conformando unas francas consolidaciones que predominan a nivel subpleural bilateral. Párate ahí un momentico. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en la língula, ahí pues a la izquierda, que también hay unas áreas de vidrio esmerilado con engrosamiento un poco irregular de septos interlobulillares asociados, es decir, conformando un patrón en empedrado. Además, también hay engrosamiento de las cisuras, y pues ya lo que se ve por los cambios postquirúrgicos es todo ese enfisema subcutáneo. Y de hecho, hacia los ápices, si nos fijamos bien, hay un mínimo neumotórax residual que no es realmente pues de importancia alguna. Por ahí hay una, ahí hay una medio lunita chiquita, muy pequeña, que realmente no importa. No sé si tenés ventana de tejido pues, de mediastino para Acá, mostrar. profe, no la tengo. Ok, párate en los cilios. Un poquito más para atrás, o ahí está bien, inclusive podemos ver ahí que hay cierta nodularidad No, de los hilios. yo Dale, verifico tranqui. algo. Doctor Valencia, probabilidades diagnósticas desde las imágenes. Mira, ya establecimos que tiene un compromiso de al menos 3 meses, es decir, es un compromiso crónico. Si me dijeran que eso no es crónico, yo hubiera dicho en el contexto de la pandemia actual que pudiera ser una neumonía viral sobreinfectada, número 1. Pero como ya sabemos que es crónico, hubiera sugerido, como bien fue la sospecha inicial, una micobacteria, ya sea tuberculosa o no tuberculosa, pero vemos que las cosas van un poco en contra, dado que ya hay varios estudios, digamos, que no... Ah, ve, ahí está la de Néstor. Bueno, tercero, que me gusta y quiero que te detengas, ya te digo dónde, seguí un poquito, ahí, detenerte ahí, por los hallazgos, ahí, un poquito más atrás. Por los hallazgos tanto en cirugía como ahí más o menos vemos que los cilios tienen adenopatías, tienen unas imágenes con densidad de tejidos blandos que, pues, son correspondientes a adenopatías, y que de hecho los cirujanos le sacaron pues algunas, aunque de otros niveles. Es una paciente en la tercera década de la vida, aunque digamos que el compromiso consolidativo como tal en una sarcoidosis no es lo usual, podría ser. Y además que sería un compromiso crónico. También, si seguimos por el lado infeccioso, con digamos, un periodo largo, las micosis. Lo que pasa es que las micosis invasivas no suelen dar unos compromisos tan disparejos de nódulos en una parte y unas consolidaciones tan grandes, y cuando ya tienen ese compromiso usualmente hacen, por ejemplo, empiemas necessitans y otras cosas, pero digamos que es una posibilidad. Además, pues que esas cosas tienden a ser en inmunosuprimidos ya sea pues por una neoplasia pues de linfoproliferativa, o cualquier cosa de estas, pues, o VIH, ¿no es cierto? Pues pacientes de este índole. Y otra que pues para el grupo etario es menos probable, que siempre estaría, es un compromiso secundario de alguna neoplasia no conocida. Gracias, doctor. Con gusto. Sigue, Gustavo. Gracias, doctor. Acá tenía pues otras imágenes estables, pero... Listo. Ahí. Entonces, con lo referente a lo que nos estaba comentando el doctor Manuel, vamos a tener un paciente que manifiesta unos síntomas generales que son inespecíficos, una disnea y unas lesiones que, si bien la mayoría y lo que predomina es una distribución aleatoria, nos parecía también de algún punto de vista algo como perilinfático que estuviese comprometiendo el parénquima pulmonar. Ante ello y ante la presencia de esos nódulos, tendríamos un espectro grande de enfermedad, inicialmente
descartaríamos toda la parte de las enfermedades que tengan una distribución centrolobulillar. La distribución perilinfática, como les había comentado, podría ser una alternativa, y dentro de ellos algo que cogería mucha fuerza sería la sarcoidosis pulmonar, como estaba comentando el doctor Manuel. La distribución aleatoria también nos llamaba mucho la atención, y dentro de ellas diagnósticos diferenciales a plantear serían metástasis hematógena, la tuberculosis, las infecciones micóticas, es indudable que serían importantes considerarlas, la granulomatosis con poliangeitis, émbolos sépticos como otra alternativa, e incluso la amiloidosis. Y ya con nódulos pulmonares calcificados, pues realmente esta no era el hallazgo a nivel imagenológico, por ello nos quedamos con una distribución más perilinfática y aleatoria con esos diagnósticos diferenciales, que son los que les planteo acá a continuación: tuberculosis, sarcoidosis, amiloidosis, El doctor cáncer. Gustavo Gómez Sí, habla profe. de compromiso pulmonar por linfoma como una de las probabilidades diagnósticas. Sí, señor. Por ello, acá en cáncer incluiríamos el componente de neoplasia desde el punto de vista hematológico, que sería muy llamativo, y más también por el compromiso a nivel de las adenopatías, sería importante. Y por la edad de la paciente, todo podría ir también encaminado a ello. Y finalmente, pues los émbolos sépticos, siempre poniendo el contexto clínico de la paciente. Entonces, en nuestro contexto actual siempre sería importante pensar en tuberculosis, cosa que pensaron tanto extrainstitucional como institucionalmente. Sabemos que la prevalencia de la enfermedad es importante en nuestro medio, y epidemiológicamente será importante considerarla. Para hacer la estrategia diagnóstica debemos unir múltiples características desde el punto de vista clínico, radiológico, microbiológico y patológico, y simplemente para mostrar información pues como importante al momento del diagnóstico, es fundamental considerar estudios como un estudio publicado en el 2016, donde intentaron valorar el lapso de tiempo que nos demoramos al momento de sospechar dicha enfermedad infecciosa, tratarla y darle pues como manejo y todo el abordaje clínico. Se tenían más de 2.000 pacientes, donde 1.456 fueron los que se seleccionaron teniendo en cuenta una historia clínica adecuada, y de ello encontraron que el 72% se comprobó un retraso de hasta más de 30 días con respecto a la aparición de los síntomas y el inicio del tratamiento. Es un número realmente asustador. Y más que 28% de esos pacientes tenían una carga basilar de por lo menos 3 cruces. Acá les traigo una tablita, más o menos la mediana en Medellín para el día de inicio de la sintomatología y la solicitud del BK, que fue 36, del día de inicio de la solicitud del BK hasta el tratamiento, que eran 7, y el día de inicio de aparición de los síntomas hasta la mediana, hasta el inicio pues, del tratamiento, que eran 61. Cuando diferenciamos entre primer, segundo y tercer nivel, realmente no hay mucha diferencia entre los tres. Uno pensaría, pues no estamos en tercer nivel, son más ayudas diagnósticas y especialistas, pero pues al parecer no encontraron ninguna diferencia grande. ¿Qué tenemos acá? Que el estudio de ganglio mediastinal y el tejido pulmonar salió un KOH negativo, unas baciloscopias que no mostraban bacilos ácidos alcohol resistentes, y nuevamente las PCRs negativas. Entonces, después de tener esos resultados, seguimos pensando en tuberculosis. Estas pruebas moleculares que se le han hecho a la paciente tienen una buena sensibilidad para el diagnóstico de la enfermedad, por lo menos desde el punto de vista pulmonar. El expert llega al 85% con una especificidad del 98%. Sabemos que en pacientes VIH negativo es superior a los VIH positivo, y sería importante valorarlo en contexto de baciloscopias pues como negativas. Con respecto al tejido, que sería el ganglio específicamente, también tenemos valores de sensibilidad que superan el 80%, y nos vamos a valorar información que tengamos en nuestra ciudad, un estudio realizado en una institución de la ciudad con más de 100 pacientes, una sensibilidad para la prueba en esputo del 91% con una especificidad del 92%, y para pruebas con Sil-Nielsen, para pacientes con BK positivos, una sensibilidad del 94%, y con BK negativos, una sensibilidad del 87%. Valores pues que son buenos y que incluso son mejores que en otros estudios. Entonces, la tuberculosis como que ya no gusta. Miremos otras alternativas diagnósticas. ¿Qué tal histoplasma? Sabemos que el histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico que está muy asociado desde el punto de vista epidemiológico a regiones principalmente pues en el norte de América, alrededor del río Mississippi y Missouri, pero también tenemos aislamientos a nivel pues de Colombia. Entonces es una patología a considerar, más
teniendo en cuenta el contexto de exposición de la enfermedad. Ella no manifestaba haber asistido a una cueva pues recientemente o algún viaje pues a cuevas, ni tampoco cercana a demolición, ni algo pues como similar o a remoción de tierras. Sabemos que el espectro de la enfermedad es grande. Con una dosis exposicional leve normalmente los pacientes son asintomáticos, con una dosis mucho más alta pueden desarrollar una histoplasmosis aguda, una histoplasmosis diseminada progresiva que puede ser aguda, subaguda o crónica en contexto de un defecto inmune, pero sabemos, digamos que desde el punto de vista clínico podría ser más el contexto de la paciente, pero ella no era inmunosuprimida, entonces no tiraba como más para este tipo pues de presentación clínica. Y en contexto de un defecto pulmonar, pensaríamos pues la histoplasmosis pulmonar crónica, que tampoco es el contexto pues de la paciente. Para el diagnóstico de la enfermedad sería hacerlo a través de directo, a través de un cultivo, es posible, con medición de anticuerpos, con fijación de complemento o inmunodifusión, o finalmente pues con una PCR con una sensibilidad por lo menos del 73% y una muy buena especificidad. Y ese es un estudio publicado a principio de año con respecto a los estudios que en la ciudad dan más valor en diferentes infecciones micóticas. Nos vamos a basar simplemente en histoplasmosis, un número de sospecha superior a 13.000 pacientes, donde finalmente se diagnosticó y se sospechaba pues la histoplasmosis en 11% de estos 13.000 pacientes. De esa población de 1.425 pacientes a los cuales le sospechaban histoplasmosis, se diagnosticaron finalmente solo el 6%, que eran 641. Y la mayoría de las veces fue a través de un antígeno positivo en orina, que sería pues una prueba importante a utilizar. ¿Qué pasó acá? Que no se le solicitó pruebas para el diagnóstico de histoplasmosis a la paciente esperando el resultado de la histopatología de las muestras que se tomaron en pulmón y en ganglio, teniendo en cuenta que esto nos podría guiar hacia el diagnóstico, pero esa podría ser siempre una alternativa pues al momento pues de hacer el abordaje de este tipo de pacientes. Sarcoidosis, fundamental, lo mencionaba el doctor Manuel cuando hacía la lectura de la imagen, enfermedad granulomatosa con compromiso multisistémico, donde el pulmón es uno de los órganos más comprometidos. Por lo menos en un 97%, eso depende de las series, y también hay un compromiso extrapulmonar, principalmente artralgias y artritis. Es muy característico que sea en tobillos, un compromiso oftalmológico y hepático, también es posible identificarlo. Los fenotipos sabemos de forma histórica el Lofgren y el Herford. El Lofgren, una artritis con adenopatías ciliares y un eritema nodoso, y el Herford, una uveitis con afección parotidia y parecias en pares craneales. Característicamente sería el 7 el comprometido. Con la sarcoidosis pulmonar sabemos que el compromiso puede ser incluso muy extenso, que lleva al paciente a hipertensión pulmonar, y más el hecho de que nuestra paciente era afrodescendiente, que es una posibilidad diagnóstica muy fuerte ante la presentación clínica que estamos describiendo en el momento. Sabemos que, como les mencionaba, hasta el 95% de las series y los casos y los estudios pues, publicados sobre la enfermedad se ve comprometido el pulmón, y desde el punto de vista de pruebas funcionales puede ser tanto un compromiso restrictivo como obstructivo. La mayoría de las ocasiones no compromiso pues muy grave como se los planteo ahí. El diagnóstico para la enfermedad hay que hacerlo desde el punto de vista imagenológico, con clínica compatible, con una histopatología compatible buscando granulomas. Nuevamente estábamos esperando resultado de histopatología para hacer el abordaje completo de la enfermedad, pero es fundamental excluir simuladores, y eso es lo que se hizo durante el proceso de hospitalización. ¿Qué pasa con una alternativa diagnóstica final? Una amiloidosis pulmonar. ¿Es posible? Pues realmente es factible. Este artículo es un artículo que divide la enfermedad y el compromiso pulmonar en tres, con amiloidosis pulmonar nodular, alveolar septal difusa y amiloidosis traqueobronquial. Lo hace desde el punto de vista histopatológico. La nodular es más frecuente con una amiloidosis AL localizada, la alveolar septal es más el compromiso sistémico, y la traqueobronquial sería también amiloidosis limitada. No cuadra mucho para amiloidosis, esperaríamos tener un paciente de mayor edad, por lo menos que superara los 50 años, pero es posible pues tenerlo como un diagnóstico diferencial. Estos serían pues solo unas imágenes, el compromiso nodular por amiloidosis y el difuso. El doctor Mauricio Orozco planteaba la probabilidad de amiloidosis y plantea también que si se pidieron tinciones de rojo Congo
en mi... No, señor. Y es esta diapositiva que se consideró el diagnóstico, pero nuevamente, esperando el resultado de la biopsia, no se hizo pues como la tinción y se tomaron muestras adicionales. Es factible hacerlo y para el abordaje de la amiloidosis tomar muestras a nivel pues, de grasa abdominal o también de glándulas salivares menores, pero no se llevó a cabo. Y el doctor Gabriel Ibarra plantea otra probabilidad, que es enfermedad trofoblástica, que también puede producir nódulos pulmonares múltiples. ¿Se pensó en esa probabilidad? En esa específicamente, profe, no se consideró, pero también podría ser una alternativa diagnóstica. Sí, señor. Gracias. Entonces, acá sería pues como la entrada y la alternativa pues como diagnóstica a partir de la histopatología. Entonces le pedimos apoyo al doctor Luis Alfonso para que nos lea las muestras de histopatología. Bueno, en esta transparencia lo que uno ve es este es el parénquima pulmonar completamente distorsionado. Es un compromiso por una neoplasia maligna de origen epitelial, constituida por múltiples estructuras glandulares bien diferenciadas, de diferentes formas y tamaños, de aspecto cribiforme. La neoplasia es lo más oscuro que hay ahí, lo otro rosado es necrosis hacia el lado derecho, que es una necrosis muy extensa. Y en las porciones centrales donde están las glándulas hay una necrosis de tipo comedo. En la parte superior derecha uno ve vasos ectásicos, que son los rojos, y los otros espacios son pequeños espacios alveolares que se ven. La próxima, por favor. Gustavo. Esta es una transparencia más cercana, y uno ve que todas unas glándulas neoplásicas bien diferenciadas que recuerdan el tubo digestivo inferior. Lo llamativo de esto es que en las glándulas que están hacia la izquierda, en el ángulo izquierdo y en la porción baja, se ve una necrosis grande, una necrosis sucia. Eso le indicamos con polimorfos nucleares. Eso es casi que por seguro el de colon. La siguiente. Esto es para mostrar que los vasos, sobre todo donde están los puntos rojos hacia el lado derecho, eso es un vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo tiene un trombo muy grande y hacia arriba sigue un trayecto por el septo pulmonar que también tiene compromiso metastásico. Y al lado izquierdo se ven dos glándulas con necrosis de tipo comedo, con polimorfo nuclear en neutrófilos. Y al lado derecho se ve un parénquima pulmonar hematoso y con algunos focos de hemorragia y algunos septos alveolares que ya se han roto. La próxima. Este es el acercamiento donde se ve lo más rojo rutilante, son los eritrocitos, se ve la muscular del vaso hacia los extremos, y en el centro, donde hay un punteadito como hormiguitas, es el trombo que está viajando por todo el espacio vascular, y hacia el lado derecho se observa fibrosis. La próxima. Este es el acercamiento de una de las glándulas neoplásicas rodeadas por fibrosis, que eso le indica a uno que ya eso es crónico. Esta paciente llevaba ya tiempo con ella, con su neoplasia, y una glándula que está distendida y con una gran cantidad de necrosis y polimorfo nuclear en neutrófilos en su interior, que esto significa que es una necrosis de tipo comedo. La próxima. A la paciente se le hicieron estudios de inmunistoquímica, tanto por estar en el pulmón y pensando en un carcinoma de colon para colon. Esta transparencia corresponde a las glándulas locafelo positivo,
Si ven que lo que rodea la glándula es el estroma, un estroma fibroso, y lo café son los citoplasmas de las células y también partes de los núcleos donde esta coloración en un CX2, que es altamente probable de que sea de colon y es de colon. La próxima. Esta es una coloración de citoqueratina 20. Lo claro que es todo el centro, como la diana, es necrosis de la glándula y todos los citoplasmas están cafés, que es una tinción positiva. O sea, el colon da generalmente 20 acompañado de citoqueratina 7, que también la dio en las células basales, no la tomé, pero entonces eso le puede dar una posibilidad de que sea una neoplasia con inestabilidad, pero la imagen histológica es más de una neoplasia con estabilidad de satélites. La siguiente. Este punteado café es el MUC2, que también es una coloración que se hace para determinar el origen aunado a la citoqueratina 20 y al CDX2. Y la próxima es una coloración de BRP4, que es francamente positivo para las estructuras glandulares. Entonces, en conclusión, la paciente tiene un compromiso metastásico por un adenocarcinoma con una metástasis masiva, con compromiso tumoral y que es de origen colónico. Yo indagué también sobre la sintomatología que la paciente tuviera en tracto digestivo y que tenía sangrado por el recto. Es de anotar que la sangre rutilante es de tracto colónico inferior, porque no hay una descomposición de la sangre, y si es de más arriba, las heces son como cafés. Entonces yo les dije que no había ninguna, pues que lo que era un carcinoma de colon como primera opción, que le hicieran colonoscopias y estudios, como dije anteriormente, con el joven, que le hicieran microsatelitosis, BRAS, KRAS, NRAS, pero desafortunadamente pues la paciente estaba en muy mal estado y ya falleció. Entonces un carcinoma de colon bien diferenciado, con un compromiso metastásico grande y trombosis vascular. Camilo, ¿le podemos dar audio al doctor Alejandro Londoño que quiere intervenir? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Alejandro, bienvenido. Sí, mira, no, solamente dos consideraciones que yo haría retrospectivamente de este caso. Una es que, hombre, a veces nuestros colegas cirujanos piden las interconsultas después de, y efectivamente esta paciente la primera vez que neumología la conoció fue en cuidado intensivo en el posoperatorio inmediato. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque a mí me hubiera gustado a esta paciente que por fuera un colega, no me acuerdo quién fue, practicaron una broncoscopia con un lavado pensando solamente en la tuberculosis. Porque yo creo que esta paciente tenía hallazgos, como lo vimos en estas biopsias, de que de pronto una simple citología o inclusive citología más biopsias transbronquiales hubiera sido suficiente. La paciente afortunadamente, pues, no sé si tan afortunadamente, pero en el posoperatorio digamos que evolucionó bien y se pudo extubar relativamente fácil y se pudo pasar pues a la habitación posteriormente, pero creo pues que con una transbronquial me hubiera gustado mucho haber hecho las transbronquiales y por supuesto las citologías del lavado. Ese era pues mi comentario.
De acuerdo, Alejandro, y muchas veces hay muchos pacientes en los cuales podemos aprovechar más la utilización de la broncoscopia, haciendo también tinciones de inmunohistoquímica y hacer las biopsias cuando hay compromiso parenquimatoso pulmonar. Muchas veces nos quedamos solo con la parte de enfermedades infecciosas y las pruebas de biología molecular, pero también estamos muchas veces desperdiciando esa oportunidad de hacer más proactivos con diagnósticos a través de la broncoscopia. El doctor Mauricio Orozco quiere intervenir, por favor, le damos audio, Camilo. Muchas gracias, Franco. Yo lo mismo que quería subrayar, el doctor Londoño tocó uno de los puntos que yo quería resaltar. La broncoscopia es un elemento diagnóstico que se hubiera obviado posiblemente la toracoscopia de esta paciente, ¿no? La broncoscopia tiene muchas técnicas y qué más vamos a decirlo, pero la biopsia transbronquial estaba indicada no solamente si se quería seguir ahondando en la posibilidad de infección, sino en diagnósticos diferenciales. Lo segundo es que la radiología apuntaba mucho a una neumonía tuberculosa o una neumonía micótica. Cuando hay ese grado de afectación es muy raro que tengamos repetidamente vaciloscopias e inclusive biología molecular negativa. Esto indica muy precozmente que tenemos que tener diagnósticos diferenciales. Y lo tercero es que yo no sé si no lo escuché, pero en ningún momento dijeron que había hematoquesia. Cuando uno tiene un sangrado digestivo y además tiene estas alteraciones parenquimatosis pulmonares, es obligatorio pensar en compromiso metastásico de neoplasias digestivas, especialmente adenocarcinoma, ¿no? Yo no sé si fue que no lo escuché. ¿Sí comentaron que tenía hematoquesia o no? Sí, doctor, efectivamente, sino que la paciente no manifestaba eso al momento del ingreso, sino que fue como un hallazgo durante el proceso de la hospitalización. Perfecto, eso es lo que en historias clínicas siempre decimos, revisión por sistemas, ¿no? Porque sí, en ocasiones nos sesgamos mucho por lo que se ve y terminamos analizando en radiología y muchas veces tuve yo un profesor muy sabio que él decía, el paciente siempre sabe lo que tiene, ¿no? Lo que pasa es que no los escuchamos. Muchas veces se nos olvida preguntar por diferentes síntomas y esa señora muy posiblemente sabía que estaba con hematoquesia, pero no lo dijo, ¿no? Muy bonito el caso, muchas gracias, muy amables. Gracias, Mauricio. El doctor Freddy Rodríguez quiere participar. Le damos audio, por favor. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Freddy, bienvenido. Bueno, quizás es por la misma tónica de lo que dice el doctor Londoño y el doctor Mauricio. El doctor, básicamente, lo que nosotros como neumólogos debemos hacer es volver a reposicionar la utilidad diagnóstica de la broncoscopia. Creo que nosotros en gran parte hemos sido culpables de que simplemente se considere la broncoscopia para realizar un lavado y que el lavado solamente se limite a los estudios microbiológicos. Yo soy un convencido de que uno cuando toma una muestra y más en un procedimiento que tiene una morbimortalidad ya a considerar, debe tratar de hacerle todas las muestras y todos los estudios posibles. Es decir, si hicimos un lavado, no nos cuesta además enviar la citología y las coloraciones especiales, además de los estudios microbiológicos. Si vemos algunos cambios, pues ¿por qué no ir más allá y de pronto pensar en un cepillado de una biopsia transbronquial? Y nosotros mismos, como neumólogos, cuando mandamos los procedimientos y hacemos las órdenes del procesamiento de muestras, debemos también estar aprovechando esa oportunidad para hacer todas esas posibilidades, diagnósticas que se nos ofrecen, porque a veces simplemente por estar convencidos de un diagnóstico, simplemente obviamos las cosas que debieron haberse aprovechado y evitar probablemente un reprocesamiento o una reintervención de cierto grupo de pacientes. Gustavo, ¿tienes algo más para decir o terminaste ya? Finalmente, profe, la paciente se le hizo unos estudios de extensión y encontraron lesiones metastásicas a nivel hepático, suprarrenal y también a nivel del sistema nervioso central.
la remitimos a otro servicio donde contará con oncología, y oncología consideró pues que por el deterioro de la paciente no se beneficia de quimioterapia en el contexto pues de que no impactaría a corto plazo, y finalmente pues falleció 7 días después de que fue llevada a la cirugía. Yo quisiera hacer una última anotación con respecto a las imágenes, y es que de hecho desde el primer angioTAC, y a mí me hubiera gustado revisar el TACAR que tenía extrainstitucional, pero desde el angioTAC que tenía, que vimos pues en los cambios postquirúrgicos, se le veían estas lesiones hepáticas, pues unas lesiones de franco aspecto metastásico. Entonces, quién sabe si desde el primer TACAR que se le hizo se hubiera podido hacer el diagnóstico pues de enfermedad metastásica pulmonar, y no pues darle tanta vuelta al asunto. Y lo segundo es que efectivamente la unión recto-sigmoidea sí tenía un engrosamiento de aspecto francamente neoplásico, que pues ahí no está incluido, pero sí había un engrosamiento muy feo, pues había un quiste funcional también ovárico y tales pues, pero el primario sí casi con seguridad era de colon, del recto sigmoides. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a Gustavo y a Julián por los casos presentados. Muchas gracias a todos los panelistas, a todos los participantes. Yo creo que estas reuniones son muy enriquecedoras para todos, y esperamos tenerlos siempre el segundo miércoles de cada mes, así es que están cordialmente invitados para el próximo mes. Agradezco a todos su participación y esperamos tenerlos con nosotros nuevamente. Muchas gracias a todos, muy amables. Perdón, antes quiero decir unas palabras. Para nosotros como patólogos, cuando vemos las patologías, nos queda más fácil retrospectivamente abordar los pacientes. El esfuerzo que ustedes han hecho es un esfuerzo incalculable para ellos, pero nos queda más fácil preguntarle a ustedes unas cosas porque estamos viendo la realidad de las cosas, no porque si ustedes nos enfrentan a los pacientes en ese momento que ustedes están, pues seríamos pues unas bestias de la medicina. Nosotros nos regimos por lo que vemos rosadito y moradito. Por eso nos queda un poco, por eso hacemos las preguntas después de ver las patologías. Pero me parece que los pacientes fueron bien estudiados, enfocados, que son pacientes muy difíciles, la edad es muy, perdónenme la expresión, pero yo le digo sinceramente, cuando yo vi esa muestra de esa niña, yo pues dije, ay pues puta, ¿qué es esto? No, perdón la expresión, pero sí pregunté, ¿será la de esa paciente? Y yo corté eso ayer y había sino eso. O sea, uno tiene algo que ya lleva ventaja porque sabe, es como en los EPC. Pues hombre, dicen que uno lleva la ventaja, pero también estudiar esto es muy difícil. Yo creo que los pacientes, ustedes saben de eso, yo no sé poco, pero me parecen muy bien estudiados, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Lo mismo a todos los radiólogos, que es importantísimo que se vinculen con nosotros en estos casos clínicos. Muchas gracias nuevamente a todos, muy amables.